está 1-1. Agua, Diego Gómez, recuperación de Damián, insiste Japón, va al remate, Roberto Junior Fernández, empata Japón, Ogawa le pegó, parecía que desviaba Gatito esa pelota, pero el balón gana altura y cae dentro del arco paraguayo, lo empata Japón, Ogawa y la igualdad, ahora está 1-1. Ogawa, Diego Gómez, toque transportador, Japón, va al remate, Roberto Junior Fernández, empata Japón, Ogawa le pegó, parecía que desviaba Gatito esa pelota, pero gana altura. ¿Cómo están todos? Sean bienvenidos a Pasión Estudio. Recién estamos en la segunda de la tercera ronda del día de hoy porque vamos a estar ¿hasta qué hora el partido olímpico? ¿Qué? Las 5:30. Hasta las 5:30, 7, 8 vamos a estar, así que vamos a tener mucho programa el día de hoy. Después de un empate, Argel, que nos pega, que nos da gusto, venimos a hablar y para hablar de fútbol tengo que saludar a Robert Singer. ¿Cómo te va? Hola Marcos, hola Bien. Coque, hola gente que está del Marco otro no está lado. todavía, Robert. Hola Franco. Ahí está. Ahí sí. ¿Cómo Ahora andás, sí. Robert? Suele pasar. Bien por lo que vi de Paraguay, mal por el resultado, porque pese a que no es un partido oficial, me hubiera gustado ganar, porque además estuvo ahí a una jugada, a un minuto. Y me dejó así con esa sensación, pero sensación de tristeza, porque hubiera sido bueno porque importaba desde lo anímico, desde lo que significa comenzar esta recta hasta el Mundial, ganándole a un equipo como Japón, que es un equipo mundialista también, y también importaba porque hubiésemos subido, no sé cuándo, un escalón, lo que sea, pero hubiésemos sumado en el ranking, ganándole a Japón. Entonces se nos fue esa posibilidad, pero vi cosas positivas en Paraguay, sobre todo por la forma en que encaró el partido, porque jugamos en toda la cancha, porque supimos tratar a la pelota, nos faltó nuestro distinto, nuestro diferente, nos faltó Julio, pero bien, la verdad que me dejó un buen sentimiento con respecto a lo que se viene. Después podemos entrar en algunos detalles, los que debutaron, algunos con más tiempo, otros con menos, pero bien Paraguay, me gustó lo que vi hoy. Rubén Darío nos mufó, tío Robert. ¿Viste? Eso quiero decir, boludo. ¿Eh? Yo estaba viendo. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasaba? Ya faltando 10 minutos, empezaron a... Paraguay desde 1999 que no le gana a Japón. Bueno, hay que esperar a que termine, decía cada rato. Y cuando, vos sabés, te juro, Robert, 30 segundos antes del gol, empezó a decir, sí, desde 1999, que fue la última vez que le ganamos a Japón con goles del Peque Benítez y 2 de Roque también. Acá se viene el centro, gol de Japón. Te juro que fue así. ¿Qué Te bajón? juro. No, un bajón. Diego González, ¿qué cantera salió? Él es de Libertad. Pasa. Diego González, González mi no sabía. papá dijo que él estaba en libertad. Él estaba en libertad, pero no pudo, o sea, el club no le ayudó financieramente a ellos. Y su papá se quedó muy endeudado con bancos y financieras. Así dijo. Sí, y que ellos trabajan en una chacra. El papá de... Bueno, en ese momento. Ahora no sé. pero Ahora no sé, porque ya su... Está jugando. Claro. ¿Y cómo? Ya no, que no me llegue en avión ahora. ¿Cómo llegó ahí? ¿Cuál fue Bueno, la ruta? Él tiene un camino muy parecido al que fue de Rodrigo Melgarejo. Ellos van a Panamá a jugar. Van a Panamá, juegan en uno que se llama Sede del Este. Y después pasan, él en especial pasa a Perú. Después vuelven a Panamá, un club donde estuvo también
Melgarejo, que es Potros del Este, que es la conversión del equipo de este sede del Este, se convierte en Potros del Este, y de ahí va a Celaya, donde también estuvo Melgarejo. Y del Celaya pasa directamente a la Lazio Sub-19. Una cosa así fue. Coque Ferro Aragán, sos cuando imagino querés, que nomás va a venía ser- pasión. Abel, yo hoy tenía programa en Olimpia Media, no podía faltar. Me imagino- Pero ya pedí permiso para el martes. Lo mismo con Melgarejo. Marta vamos a estar. Seguramente son del mismo representante Melgarejo y González. González. Puede ser. Creo porque los caminos son muy parecidos y no muchos futbolistas van a Yo Panamá. juego en Empotrado del Este, dice Freddy Dávalos, ¿eh? No. Pega ya la onda de pasión 3 veces al día, me puedo acostumbrar, dice Rodrigo. Podés. Ahí te estoy consultando si son del mismo representante o no, pero El Ahí segundo está la tiempo de cuadra, ¿eh? Diego fue Saludos al mejor. abuelo, feliz cumpleaños al abuelo, ¿eh? ¿Qué pasó, Robert? Que el segundo tiempo de Diego González fue mejor que el Sí. primero. Lo noté más suelto. Decía yo que cuando tenés la oportunidad de jugar en la selección, tenés que mostrar lo tuyo, tenés que ser atrevido, tenés que intentar, porque son pocas las oportunidades. Y más todavía ahora que ya se entra en la recta final. Y en el primer tiempo lo noté medio como que queriendo hacer simplemente el pase cortito, sin animarse a hacer alguna jugada diferente, y él tiene condiciones como para hacer una jugada diferente. Inclusive, lamentablemente, la pelota del primer gol la pierde él cerca del área de Paraguay, pero el segundo tiempo fue mejor. Vamos a ver lo que sucedió en el partido del día de hoy, después vamos a nuestras opiniones, vamos a ver lo de Gatito y otras cosas. Ahora en breve vamos a poner lo que pasó. Sí, y Marco está llegando. Miguel Enciso González dice, Freddy Dávalos, difícil ganar sin arquero. Eso es otro tema que hay que hablar, ¿eh? Sí. Tenemos, Es adelante. otro tema que hay Vamos que a ver hablar. esto y vamos a repasar un poquito Sí. lo que pasó y después. Ahí está. Esta fue la primera, la jugada inmediatamente anterior Antes del gol. a la, Fue esta. a la jugada del gol. Muy lindo Se pase de trabó, Damián, ¿eh? increíblemente se trabó, no pudo dominar Almirón, una jugada que era clarísima de gol. Ahí toca él para atrás, se va colocando Y Almirón ya se va colocando ahí. y después Acá. Acá El- se viene. el pase, fíjense los que los que no vieron, el pase Ahí. es magistral. De parte de, ahí está, pase realmente fantástico. Qué lindo. Y el dominio de Después Almirón también. El dominio que da un rebotecito, pero un rebote Favorable. controlado y favorable, porque además define muy bien. Llegaba el defensor japonés, pero él le gana con ese sobrepique. Gran gol. Esa imagen es muy linda de él saltando y dominando en el aire. Ujú. Pero el pase de Damián fue... Fue de lo mejor. Golazo. Extraordinario. Lindo gol. Muy lindo gol de Almirón, ¿eh? Hermoso. Y después tenemos, bueno, los goles de Japón también tenemos que ver porque son parte Claro, de lo que nos sucedió obvio. y qué Si tema no vamos a el ganar, de- va a ser, ¿no? y vamos a ganar, Si no vemos lo de exacto, Japón. pero qué tema el de Gatito ya. Yo en el primer gol de verdad, porque lo primero que dijimos, qué atajada se mandó el Gatito, porque fue un tiro tremendo que iba al ángulo, y dijimos, mira lo que sacó, y de repente la pelota baja. Acá va, mirá la mano. Ahí pierde Diego, ahí perdió Diego la pelota. Fíjate la salvada del Gatito, o sea, eso fue lo que dijimos. El tema es que se Y cae. de repente la pelota cae Y el cae gol. detrás de él y cae dentro del arco. Increíble. Increíble ya. Mirá. Boom, melotazo. Porque no consigue dar la palmada para atrás. Creo que se tira y se queda un rato, ¿eh? Sí, no sé. Cuando se tira se queda un rato arriba. Y cuando Yo ve creo que que baja la entonces- pelota, mirá, ahí se queda. Cuando ve que baja la pelota ya no No, puede sí. alcanzar. A ver, si podés decir, yo creo que en este gol es mala suerte y es tu culpa también. Porque tú no se podía manotear, ¿entendés? O sea, Sí, yo pero es creo que mala él suerte intentó también. eso. Sí. Yo creo que él intentó eso. en esta puede decir que es mala suerte, pero le en salió. el, No, en el segundo que vamos a ver, en el para segundo mí es ahí. toda de Todo de Gatito. Gatito. Toda, absolutamente toda de Gatito. El segundo gol de Paraguay. Este es un lindo gol. Sí, muy lindo gol. Che, Paraguay me Movimos gusta muy cómo bien, juega. movimos muy bien la pelota. Aquí va Diego y Diego intenta patear al arco. No le sale, o sea, patea. Y ahí tira el Pero centro. del rebote le queda a Cáceres y ahí ya se había colocado Diego para el cabezazo. Diego no hizo un buen partido. Es el tercer no buen partido, por no decir malo,
pero ¿Le salva el gol? uno sabe lo que puede dar Diego, uno sabe lo que le puede dar a esta selección, uno sabe lo importante que es Diego en esta selección, y no había hecho un buen partido. Este fue un buen gol, pero Diego tiene que darle más, desde el juego le tiene que dar más a la Sí, selección. 100%, Robert. Tenés toda la razón del mundo, yo creo. Imagínate en una semi de Copa del Mundo te haga esto, juntos nos toca Marruecos, sí, por eso, o sea, estos son errores que no se pueden perdonar que no se pueden no se puede perdonar ni lo que cagando en una Copa estábamos Mundial, hablando un con mundial. Robert fuera de cámara, es que seguramente vayan a probar a No, No, es que Orlando va a Gil- jugar contra Corea, eso es, para mí, Sí. Y Corea que perdió 5-0 con Brasil. sí. Yo quiero ir directamente a lo que sería la raíz del Hola, problema. Marcos. Yo te- Hola, yo te ¿qué tal? saludé ya y vos Nosotros ya no nos estabas. saludamos todos, ya los muchachos estábamos... Sí, pero yo te saludé y vos no estabas. Ahí está, ahí está. Y ahora ya estamos. Yo quiero ir al raíz del problema. Gatito Fernández hoy lo que tiene que hacer, siendo arquero de la selección, es salir directamente del Cerro Porteño. Salir ahora. Salir ya. Es un SOS llamado para Gatito Fernández este partido. Que salga hoy mismo de Cerro Porteño. Porque Bueno, no tiene alguien tiene que venir a minutos. buscarle. Y claro, pero que se vaya a buscar allá en Guayaquil del Norte, pero que tenga minutos. Que tenga minutos, porque si no tiene minutos, muchachos, olvídense de que veamos al Gatito que nos llevó a la clasificación. Porque una cosa es, decimos, che, Gatito, la cagaste. No, pero con él también- clasificamos. No, con esto termino. Tengo pregunta para Espera un ratito, espérame un ratito. Dale. Qué locos. Si no te gusta, andate. Lina, Si tranquilo. no te gusta, andate. No. No, acá no. No, pero sí, eso es cierto lo que dice Robert también. Tiene que haber un equipo que lo busque. Claro. Pero a mí me preocupa nomás que no tenga esos minutos, Robert. Sí, bueno, Sinceramente. es que nos preocupa Es todo, es pero... preocupante porque el pero- primer gol coincido contigo, es más, coincidí contigo en la transmisión. Que Sí. no, digámosle que es una responsabilidad, pero ahí también entra un poco la mala suerte. Pero después en el segundo gol, No, el segundo sí no ya- hay, no, en el segundo... era para atropellar desde mi Sí, sí, punto sí. de vista. Puedo estar equivocado también, ¿verdad? No, para mí era Tenemos- pelota de él. Mira, este es el segundo gol de Japón. Este es el segundo gol. Vamos a ver. Miren, o sea, estábamos ya a los 93. No, Sí. ya terminada. Ya terminada. locura. Pero el gol Centro. No, llega... madre. El gol llega desde un lugar en que jamás se resolvió durante Encima el partido. se queja Gatito, boludo. Es tu culpa, amigo. El lateral derecho, No, mal marcado. el lateral derecho del ataque japonés fue durante todo el partido un dolor de cabeza para la defensa de Paraguay. Sí. Ya sea cuando hacían el 1-2 o cuando encaraba directamente el que jugaba por ahí. No, Y vos sabés que no se cómo se resolvió nunca. rearmaban, se rearmaban estos muchachos. O sea, es una potencia. Nos plantamos, sí, pero teníamos la posibilidad de ganar. Ganar bien. Teníamos la posibilidad de ganar y ganar bien. Vos tenías una pregunta para Clip, dijiste, Coque. Sí. Adelante. Bueno, 12-3, 13-13. ¿Gatito debe ser titular en el Mundial? Es una pregunta muy fuerte la que estás haciendo. Yo Le creo que- pregunto, quiero quiero que digan ya. Y hay que probar Es Orlando Gil. es que Hay hoy, que probar Orlando es que Hoy por hoy. hoy es 100% te va a decir no. Teniendo Hoy en cuenta el 100% partido. te va a decir no. Hasta el Mundial va a correr todavía mucha agua. Yo creo que eso de no jugar le va a jugar a él en contra. Perdón por la Además, le redundancia. jugó en contra. Pero Alfaro lo llamó. Alfaro lo sigue llamando. Entonces habrá que ver después en los siguientes amistosos qué pasa. Yo creo que Orlando Gil va a tener su oportunidad contra Corea, me parece. Después no sé si lo va a probar a Espínola. Entonces habrá que ver qué pasa. Hoy yo creo que 99,9 te va a decir no. Yo te soy sincero, a mí Gatito nunca me generó seguridad. Nunca. Y me van a decir, sí, pero es arquero, con él clasificamos. Nunca me generó seguridad. Siempre había algo. Y para mí,
hoy quedó demostrado que son errores que no podés cometer en el Mundial. Es más. Y más si tenés un equipo competitivo como mostramos hoy. Si vos no estás a la altura, no podés ser titular. Para mí, el que tiene que ser titular es Orlando Gil. Es más, yo te consulto y digo, hago una consulta al aire y digo, ¿qué hubiera pasado de Gatito si los centrales no eran Omar Alderete y Gómez? ¿A qué me refiero con esto? Porque por eso es que también clasificamos. Porque el Cerro Porteño nosotros veíamos, no puede comparar la selección porque los centrales del Cerro Porteño desastre en comparación a la selección. Entonces, si no fueran Gómez y Alderete los centrales, estaríamos viendo ya a Gatito hace rato ya sentado en el banco, ¿eh? Desde mi punto de vista. Sí, totalmente. Porque Te muchas juega- veces juega nos salvamos bastante gracias a nuestros centrales No, también. De hecho, que hoy el trabajo de Alderete, el trabajo de Gómez impecable. Por eso hay que, más que nada Alderete. Y sabes también que, ya que estamos hablando punto por punto, Lateral izquierdo, por favor. exacto. Bueno, pero aquí digo nomás, en esta mesa, cuando se habló de otro nombre u otro apellido en otro puesto, también se dijo, sí, pero está verde para la selección. Entonces, con ese criterio, yo también te diría, Orlando Gil está verde para la selección, porque no lo vimos en la selección. Entonces, ¿qué es lo que estamos pidiendo? Verlo en la selección. Pero así como dijeron, fulano está verde, este no da, este todavía no, Orlando tampoco sabemos cómo va a rendir en la selección. Así que, y lo de que este es un error que no se puede en el Mundial, y los grandes arqueros han tenido errores en el Mundial. Han tenido. Oliver Kahn fue el mejor jugador del Mundial a un botiquín contra Ronaldo, el fenómeno. O sea, los grandes arqueros hacen grandes cagadas. Así de sencillo. Nadie se salva. Iker Casillas, Donnarumma, el que quiera, Keylor Nava, Herea, todos tienen grandes fallas. ¿Por qué? Porque forma parte de la vida del arquero. Claro. El otro día, ¿quién era la figura en Cerro Luqueño? El arquero luqueño. Y en la última jugada, no se puede decir ni cabezazo, pero un golpe de cabeza y le entra un gol queso. Entonces, eso pasa. O sea, garantía no te da nadie. Entonces, Ahora, yo creo que Alfaro va a probar. Claro. Alfaro va a probarlo, va a probar a Orlando. Le va a dar en su momento también, creo, oportunidad a Espínola. Y se verá qué pasa. Eso que decís también es muy importante y estoy de acuerdo que, o sea, los grandes y todo pueden tener esa clase de fallas, pero el caso puntual de Gatito Fernández es un caso repetitivo. Estamos viendo que muchas veces en su salida deja muy inseguro y demás, ¿verdad? Pero bueno, tenemos la conferencia de prensa también de Gustavo Alfaro. Vamos a estar viendo. Habló un Dice, montón de todo. todo un poco. Explicó cómo trató de hacer el tema de porque jugamos bien, hay que ser sincero, Claro. jugamos bien, Vos sabés que jugamos bien. Me gusta verle jugar a Paraguay. Vos sabés que toque muchas veces que no se equivocan, hay toques directos, como que juegan de memoria a veces. Pero sí quiero destacar que para mí, por ejemplo, no entró bien Galarza. No me gustó cómo entró Galarza. Para mí no entró bien. Es más, Cuenca lo vi y me gustó más Cuenca. Cuenca que tuvo pocos minutos, pero también demostró, en cambio, Galarza se equivocó bastante. Bueno, eso también depende porque Galarza había llegado hace poco. No, Claro, creo que también el tema del viaje. Para mí tendría que haber jugado fue contra Corea. fue uno de los que último llegó justamente a juntarse con sus compañeros allí en Japón y sabemos cuál la diferencia horaria y todas cosas. Y el problema de otro consuelo de mediocre, esto es no es perdonable. Pero no hoy le lo puede hubiera seguir probado bancando, a otro. dice. Hoy lo hubiera probado a otro. Para mí también. Ya que Galarza justamente llegó tarde y tenemos todavía otro partido. Probar a Entonces otro y le dejarlo hubiera- a Galarza para sí, Corea. Sí. me Coincido. Siguió insistiendo en el lateral izquierdo. Sí, ya Junior dijimos, Alonso. o sea, yo también estoy de acuerdo con lo que están diciendo. Orlando Gil va a ser probado. Digo nomás que garantía no te da nadie. Garantía no te da nadie. Y nosotros lo que tenemos Orlando Gil es un buen semestre en San Lorenzo. O sea, Orlando Gil apareció de pronto y hoy todos estamos queriendo que él tenga una oportunidad en la selección. Así nomás es. Y sí. Marcos salió a las 3 de la mañana para venir. Robert se levanta a las 4 de la mañana y toma mate.
Franco no durmió para venir a laburar. ¿Y Cosque dónde estaba? Mercenario, dice Viendo el Abel partido Gonza. en mi casa. Y sí, tenía poco sol limpiado. Y sí. Pero el martes estoy. Para las 8. A las 8 de la mañana, pero está, ¿eh? Las 8 de la mañana. Ah, bueno, más realista. Más lo- leve. Yo creo que hoy, por ejemplo, no sé si se selló, pero me gustó mucho ese doble 6 de Bobadilla y Cuba. Vos sabés que sí. Y Me ese gustó mucho, pelotazo me que le gustó metieron. mucho, me gustó mucho cómo jugaron, cómo cada uno daba la sensación de que jugaron toda la vida juntos. Fue muy bueno el trabajo de Damián y de Imagínate y que de falta Cubas. Villasanti, ¿verdad? Que es un gran- Claro, que justamente vos lo decías en la transmisión, que Villasanti cuando Sí, se recupere pero- tiene que venir a ganarse el puesto de Y vos vuelta. sabés que No. me puse a pensar y digo, se tiene que ganar el puesto, sí. Pero... Esta dupla. me da 10 o sea, que vaya al Mundial, yo creo que Villasanti vaya al Mundial. Y habrá que ver cómo El vuelve. puesto titular no va el tema, porque Habrá ahora que ya ver no cómo queda vuelve. y Yo este Villasanti doble va a 6, elegir Villasanti. yo este doble 6 no cambio. Y después veo Claro. quiénes juegan alrededor Yo- de lo estos mismo dos. opino, lo mismo opino. Siento que Villasanti sí o sí el puesto, aunque sea de la lista convocatoria, va a tener. Va a ir sí o sí al Mundial Villasanti. Veamos por favor la conferencia de prensa de Gustavo Alfaro, director técnico de la selección nacional. Coincido con ustedes, fue un gran partido, con dos selecciones que tienen sus estilos. Para nosotros era un desafío muy importante venir a enfrentar a Japón aquí, porque tenemos mucho respeto por la selección de Japón, es una muy buena selección. Como dije en la conferencia anterior, la había enfrentado con Ecuador en la previa del Mundial de Qatar y veo una selección mucho más evolucionada que la que tuve que enfrentar en aquel momento. Un partido difícil, complejo. Nosotros estuvimos ajustados, nos costó físicamente el partido por el cambio de horario, la distancia, el descanso que a veces uno no tiene para tener la frescura para rematar, para liquidar el partido cuando lo estábamos ganando. Sabíamos que teníamos que estar bien concentrados y bien atentos para cerrarle los caminos a Japón en esas triangulaciones que tienen su gestación de juego en la mitad de la cancha. Lo hicimos muy bien, nos costó un poquito en el primer tiempo, en el segundo tiempo estuvimos más ajustados. Creo que tuvimos chances, como Japón las tuvo también. Íbamos ganando el partido y en una de las últimas pelotas, Japón en un rebote de una pelota parada puede llegar al empate, pero nos vamos satisfechos por el rendimiento del equipo, por el rival que enfrentamos, más allá de que, como veía en la cara de los jugadores cuando terminó el partido, esos gestos de bronca, de desazón por no haber ganado, es un poco la personalidad y el carácter y esa mentalidad que uno pretende que tenga esta selección, porque para nosotros fue un partido de mundial. Es una muy buena observación la que hace, porque en el primer tiempo nos costaba tomar las marcas en el centro derecho del ataque de Japón, en esa rotación que tenían entre el quinto hombre, el segunda punta y el volante interno. En esa triangulación permanente, en muchas oportunidades nos tomaban 2 contra 1 y teníamos terminábamos recuperando la pelota muy cerca del área nuestra. Eso lo corregimos en el entretiempo, dejándolo más a Cuba en una posición más central, no desplazándose hacia adentro, tratando de achicar más rápido, porque yo le decía que si nosotros controlábamos el sector derecho de Japón, íbamos a ganar 10 metros en el campo. Y si nosotros conquistábamos esos 10 metros en el campo, donde pudiéramos salir de la primer presión que ejercía Japón cuando nosotros recuperábamos la pelota, nos encontrábamos con mucho campo y mucho espacio como para poder contragolpear y para poder hacer daño. Y creo que esa corrección de la mitad de la cancha nos permitió ganar esos 10 metros y contar con las chances para generar las situaciones de peligro. Y sentí que el equipo estuvo más sólido en esa segunda parte. Porque, muy buena observación,
Japón tiene dos figuras. Una medialuna defensiva con 5 hombres. Y después forma un pentágono, una figura de un pentágono, donde tiene 2 volantes centrales, 2 en la zona del 3/4 del campo, en la zona de gestación, y un punta central. Entonces, ese es el pentágono de gestación que tiene Japón. La amplitud la dan con la figura de esa media luna de los 5 para atrás. El partido era para trabajarlo en 2 tiempos. Cuando Japón tenía la pelota, nosotros teníamos que estar cerrados en el centro del campo, porque Japón generaba amplitud y todos los ataques son centrales. Entonces nosotros necesitamos, en el tiempo que Japón tenía la pelota, tener el centro del campo cerrado para que ellos no encuentren las líneas. Para atacar, el inicio de los ataques tenían que ser por los laterales. Por eso nosotros a los marcadores de punta los tiramos a la altura de los marcadores centrales, para que de esa manera los quintos de Japón queden en una posición intermedia entre 2 jugadores, entre el lateral que estaba abajo y el extremo que estaba alto. De esa manera nosotros encontrábamos los espacios en los costados para iniciar el ataque. Pero cuando Japón venía a presionar, los ataques tenían que venir por adentro, porque los 2 centrocampistas de Japón trabajan de la misma manera. Entonces, al sostener al hombre de la línea de 3 de Japón, en las diagonales que tirábamos los extremos para adentro, encontrábamos los espacios a las espaldas de los volantes centrales. Para mí esa era la clave del partido. Estar cerrado cuando Japón atacaba, estar abierto para iniciar los ataques, pero los ataques tenían que venir por adentro, porque era la zona que nosotros sentíamos que era el camino más corto para llegar al gol. Le quiero agradecer a todo el pueblo de Japón por la amabilidad y el trato que tuvimos desde que pisamos este hermoso país. Fue, la verdad, un placer el comportamiento de la gente, el comportamiento de todos los jugadores dentro del campo. La verdad que me voy lleno de mucha satisfacción por la amabilidad, por el cariño y por la cordialidad que nos prestó toda la gente de Japón a lo largo de todo este tiempo que nosotros estuvimos aquí. Así que muchas gracias a Japón y le deseo la mejor Copa del Mundo. Excelente. Excelente, excelente. Y ahí recalcaba lo que dijiste justamente, Robert, el tema de la zona derecha. Sí. Yo quiero alguna vez ver a otro lateral izquierdo. No se puede probar. No se puede probar. Junior Alonso es un lateral, no sé, ireí. Está ahí, él no marca. O sea, él es un pachá, un señor a la hora, no marca, no presiona, no presiona, no aprieta, no sé, como marcador. Y a la hora de apoyar, no sé, una vez por partido se va. Pero no pone ni, por ejemplo, eso que uno ve en Cáceres. Cáceres uno ve la puta, el tipo se juega cada pelota y a veces parece desordenado y todo, pero el tipo, otro inshala tipo, o sea, el tipo marca y una vez subió y se mandó una asistencia para Gómez. O sea, en la parte de los laterales a mí me gustaría insistir, me gustaría que tengamos otro tipo de lateral sobre el sector izquierdo. No cuesta nada. Yo creo que en el Mundial va a jugar Junior. Pero siempre desentona un poco. Pero vamos a probar. Desentona, Robert. A mí no me gusta lo de Junior Alonso. Me gustaría jugar con lateral izquierdo. No con central reconvertido que no te puede hacer apoyo al subir. Nunca me gustó. Ahora no vino Junior Alonso. No vino Sández. Tuvo una redención, el tipo le empezó a ir mejor. Fue un lavado de cara también de la defensa de Paraguay. Pero si vos tenés que dar de baja a uno de los 4 de abajo, Alonso. El que menos a la altura está es Alonso. Es Alonso. Y va sí. a seguir siendo Alonso. Y es triste, pero bueno, es la verdad. No está a la altura.
Bueno, tenemos que hablar de esto. Por favor, vení conmigo, poneme el zócalo, poneme ya, ahora mismo, soltalo, porque quedan solamente 50.000 de estas botellas. La botella mundialista. Volvimos porque confiamos y Pilsen es la marca que siempre acompañó a la albirroja. Así que quedan 50.000 unidades de esta botella mundialista. Apurate, comprala ya, que esto va a valer mucha historia. Así que compra ya una de estas 50.000 botellas mundialistas de la mano de Pilsen. Por lo que vimos hoy, entre Cuenca y Diego González van a disputar un lugar. Sí. Porque son lo mismo en cuanto a Me gustó más Diego González. características. Jugó menos también Cuenca. Claro, por eso. Yo creo que Cuenca seguramente en el otro partido va a jugar. Pero digo, los dos son zurdos y los dos jugaron Por derecha. Por la derecha. Así mismo. Bueno, eso en cuanto a la albirroca. Y vamos a ver qué pasa. Jugamos contra Corea el martes. Corea que fue goleada, pero mal ante Brasil. Blas Riveros puede 5-0. llegar a funcionar para la selección, dice. Y yo creo también. Sí, Yo creo que inclusive ya hablamos, hoy día Carlos pero Olimpia ahora no está. O sea, entonces, no va a estar, yo creo que ya no va a estar. es difícil. El último partido contra Corea fue aquel 2-2, ¿eh? Creo que sí. Estábamos ganando 2-0. Y no empataron. Nos Qué empataron. raro. Nos Qué empataron. raro. Cagás, era. A mí el partido hoy me puso argel. A mí también. A mí Un también. arquero. Y sí, boludo. por más que fuera amistoso, estaba para Estábamos ganando. ganar. Estábamos ganando. Y el gol que nos entra, que más Argel me pone el Y contexto. aparte, insisto en que no sumamos, o sea, no. Uno de los objetivos era subir en el ranking. Y se Claro. nos escapó por un minuto. Igual no de sé. ganar la Corea también tenemos chances. No, todos los amistosos son con equipos que Todos están por sobre Paraguay. Gatito tiene toda la culpa, no me cuestionen, please, porfa. Dice 086152180, queremos escuchar sus audios el día de hoy. Pueden mandar videos, fotos, audios, todo para que ustedes puedan ser partícipes de este debate, de este momento, porque muchos dicen, y ya vi bastantes comentarios que decían, Gatito es un limitado, Gatito tiene que estar en el banco, piden por Orlando Gil. Es más, justamente después del gol directo, lo que dijeron en las redes sociales era lo de Gil, ¿verdad? Pero vamos a ver en qué termina la novela, porque tenemos arqueros y esperemos que sea elegido el mejor entre todos para poder defender a Paraguay. Gracias, Gatito, por arruinarnos el día. No, Bueno, tranquilo. tarde. Son errores, son cosas que pasan. Tampoco es para crucificarlo y ya mandarlo al tacho, ¿verdad? Pero tranquilo nomás, muchachos, tranquilo. Bueno, hoy juega Olimpia. Hoy juega el Decano, hoy juega el equipo de Ever Hugo Almeida, el equipo de Coque. ¿Cómo lo ves, Coque, para hoy ante un Recoleta que pueda agrandarse? En este caso, el probable que ayer mencionaba se mantiene. Se mantiene hasta ahora. Ok. Se mantiene hasta ahora el probable. Y... ¿Cuál es? Bueno, el probable es así. Olveira en el arco, Morales, Junior, Héctor David, Cantero. En el medio campo, Richard Ortiz con Franco, Redes, Junior Gamarra, Fernando Cardoso y Sebastián Ferreira. Fernando Cardoso es el delantero. Fernando O Cardoso detrás del 9. de- Detrás del 9. Bueno. Derlis, no. Están, Ule, muchacho. Ule. Hasta próximo aviso. Están Hasta haciendo nuevo lo posible. aviso. Están haciendo lo posible y ojalá le vaya bien, repito, a mí yo quiero que le vaya bien a todo el mundo, pero le están buscando un lugar a Cardoso. Desde que llegó Cardoso ya fue lateral derecho, volante por derecha, extremo derecho, extremo por izquierda y ahora va a jugar Detrás del 9. detrás del 9. Le están buscando un lugar. Vuelve Giovanni Bogado, creo que al banco. O sea, yo no sé, de verdad no entiendo lo que están haciendo. Es cosa de cada uno hace en su club lo que quiera, pero yo de verdad no entiendo. O sea, lo sacan a Richard 2 fechas, no sé, le damos un descanso, ahora otra vez vuelve
vuelve Richard, o sea, no hay una línea, o por lo menos yo no veo esa línea, de qué se está queriendo, prueba acá, o sea, ¿por qué vuelve Richard, por ejemplo? Cuando en Olimpia ganó 2 partidos, no es que ganó porque salió Richard, no estoy diciendo eso, pero ganó 2 partidos y el equipo... ¿Para qué tocase el equipo? Ahora le sacan otra vez a Javier Domínguez. Y después la gente dice, Javier no sé, ¿y cómo el tipo se va a aplomar? ¿Cómo el tipo se va a afianzar? Si el tipo entra, juega bien 2 partidos, no es que el tipo, Javier, tampoco te va a cambiar la cara de un equipo, pero es un buen jugador. Y ahora otra vez de repente, y vuelve Richard. Y no entiendo algunas cosas nomás. No es que no tengan razón, por algo trabajan ahí, los ven durante toda la semana, pero de repente, porque supuestamente Olimpia estaba en carrera y supuestamente el abanderado era Richard. Y un día, ¿y qué? ¿Por qué? Y lo sacamos o lo vamos a hacer descansar a Richard. ¿Y por qué? ¿Por qué le va a hacer descansar? Si vos crees que juega bien, si vos crees que es tu abanderado, si vos crees que es el que le da personalidad a Olimpia, porque siente la camiseta, porque a los 5 minutos ya te da una trozada que es para tarjeta amarilla. Y de repente decís, y hoy lo sacamos a Richard. 1 fecha, 2 fechas, Giovanni Bogado, ¿dónde está? Y se fue a la reserva. Entonces, la verdad no queda claro. Alfonso? Cada técnico Suplente. tiene su librito, Yo te pero digo, no se entiende. Si a mí me preguntás qué equipo yo pondría, lo pondría a Olveira, Morales, Alfonso, lo saco a Barreto, Héctor David Martínez, ya que no puede estar Vargas, entonces lo pongo a Cantero. En el mediocampo lo saco a Richard, lo guardo para el clásico, porque si tiene una amarilla, pues en este partido se pierde el clásico y Richard es jugador de clásicos. Lo pongo Javi Domínguez con Quintana, juego con Redes, mi sub-18 Junior Gamarra, juego con Abreu de enganche y mi 9 Sebastián Ferreira. Hay algo que no le llena a la dupla Almeida Paredes con respecto a Abreu. Eso está más que claro. Ahora sale otra vez Quintana porque sale por cuestiones tácticas. O está lesionado, No, o la tiene amarilla. verdad no sé. Y bueno, y por eso No te sé. digo, es que no se entiende. No se se entiende. Están entiende. buscando equipo, Pio, todavía. ¿Eh? Están buscando No, un equipo. pero no se buscando- entiende, o sea, no se entiende qué está buscando. guardando jugador para Hace sacar. rato Pone ya, dos, ya saca no. 2, pone 2. Equipo que gana no se toca. Deja tu equipo. La verdad, no entiendo. Si Nadie más se te va a preguntar a vos qué equipo pondrías, Coque. Pero Bueno, Juan, y yo tampoco te pregunto si No, querés hablar no, en el no, chat, ahora- así que te voy a banear. Che, y el tema del clásico, ¿tienen miedo? ¿Quién? Ustedes. No. No hay algo ahí que les pique, por lo menos digan, venimos mal. Ustedes lo que tienen que tener miedo. No, solo estamos tranquilos. Sí. Muy tranquilos estamos. Porque nosotros le podemos dar una manito a nuestros amigos guaraní, la raza de la O. No creo. El nivel futbolístico de Olimpia está malo que no creo que pueda dar una mano. ¿Vos decís? Sí. Perfecto. Hoy es 10 de octubre, 13:38. Corten, guarden. Anotá. Vení conmigo, por favor. Porque es oficial. Asunción será sede de los 21º. De los Panamericanos. Sí, oficial. 2031. Asunción será sede de los 21º Juegos Panamericanos 2031. Paraguay hace historia al organizar por primera vez la cita continental. Su proyecto incluye la Villa Panamericana, un estadio de atletismo y una nueva arena en el Parque Olímpico. Felicitaciones a todo Paraguay. La votación final fue de 28 votos para Asunción, 24 para Río, Niterói. Así que Paraguay sobresale, así que seremos sede de los Juegos Panamericanos 2031 por superar por 4 votos a Río. Justamente. El deporte le está dando una linda cara a este país y la verdad que todo el mundo se fue muy contento de Odesur y también de los juegos de ASU20 25. de los juniors. Sí. Así que, y estos panamericanos van a ser un año después del mundial. Exacto.
Exacto. El mundial en donde nosotros somos sede. Que muchas cosas están pasando, ¿eh? En deporte sí. En deporte. Sí, porque Y lo se único bueno, ¿eh? Se está Sí. trabajando muy bien. En deporte nosotros tenemos a un dirigente, para mí, de lo mejor que hay, salvo que alguien venga y, repito, yo analizo lo que veo. Después, si alguien dice, no sé, que es el señor López Moreira, que él maneja ese comité olímpico, es una persona respetada a nivel internacional. Yo lo único que le cuestiono, y lo dije públicamente y se lo dije a él, es su exceso de política partidaria, no patriótica, partidaria. Eso es lo único que yo le critico. Pero como dirigente, yo creo que es de lo mejor que tiene este país. Y ese lugar que tenemos nosotros, ese parque olímpico y esas canchas todas juntas, realmente de muchos países, han elogiado esa obra. Así que yo creo que está bueno. Hay que ganarle a Río, ¿no? Hay que ganarle, no es fácil. Y ganó Entonces, Asunción, sí, papá. Sí. Asunción le cayó. Además, este año somos también sede de la Sudamericana. También. Vamos a tener la Sudamericana acá. Así que vamos, por lo menos en lo Vos sabés futbolístico que estamos bien. O sea, en lo deportivo sí. Malia Ayala fue la que te dijo y vos no le dijiste gracias. ¿Qué ella me dijo? Y que le ganamos a Río. Y ahí después le dicen, no le dejes más pasar ahora, cerra todo. Para usted, No, Almeida, pero ¿qué? Sí, Maliad, mo obvio. Otra pregunta de Fran. ¿Almeida tiene que seguir en Olimpia para fin de año? Él tiene contrato hasta fin de año nomás. ¿Vos si Olimpia a buscar algo? Yo creo que sí. Y yo creo que sí también. No, él tiene 26. Sí, habían dicho que... Habían Hasta- dicho al menos. No. Habían dicho al menos. Sí. Hasta No, yo no 26. creo que Ever hubiera aceptado solamente hasta sabiendo lo que agarraba. Yo entiendo que él firmó hasta el 26. Porque en el 26 recién va a poder hacer... Cambio va a real. poder hacer algo. Yo no creo que él haya firmado hasta el... Sí, además, cuando agarró, no va a Tenía firmar por entendido que medio era hasta año. fin de año nomás. Yo ven por eso... Y verificame la información, che, papá. Ven por eso, porque Ahorita, vamos a ver, ¿por cuánto tiempo? Vos estás en el riñón de Cano. Vos que el a mí corazón- se me hace... Pero yo no veo a los mí contratos. sí- no, pero tenés Va. contacto. No, sí. Tenés contacto. Sí, pues no me van a decir. No, ¿cómo no te van a decir pues, hasta cuándo firmó Almeida? Alguien te va a decir hasta cuándo firmó. No, es ni algo confidencial. No estamos preguntando... Hasta diciembre del 2026. Claro, no estamos preguntando cuánto gana Almeida. No quiero Diciembre saber cuánto del gana 2026. Almeida, hasta cuándo está nomás. Diciembre Pero del 2026. si él agarró ahora, o sea, no creo que él agarre para hasta este 25 si sabe que ya agarró el último vagón. Entonces el 26 es su carta, ahí donde va a poder hacer algo. Escuchate, Paco, ¿qué carajo? Escuchate, Paco, ¿qué? Escuchate, Pio. Tenemos audios. Habiliten los audios. Por favor, les pido. Tenemos, a ver. A mí que hoy me quedo tranquilo, ¿Te va a quedar? Posiblemente, no Quédate sé. nada. Me va a quedar. ¿A dónde? Quédate nada. Gente, tal tema, pa, o sea. ¿A dónde te querés ir? ¿Eh? Adupa. No, espera, tú. Qué puta gatito es. No sé. A nadie no la ataja, será. Pegaría que gatito sea zorro, será. Así nunca no te va a atajar tu auto ni tu moto, ¿o qué? Bandido. Malísimo esos gatitos. Andate de la selección. No Ese sé, jugó por bandido. Bolivia, ¿o qué? Bandido, le digo. Bandido. Tranquilo, nada. Muchachos, manden por esos audios. Vamos a escuchar a todos. A Abel Gonza le quiero escuchar. Y ese con Abel Gonza. Ese Eso Abel que era Gonza. Gonzalo. Con razón. Con razón. Totalmente. Acuse le quiero escuchar Ahorita. también. Acuse con háblalo. ¿Qué ha llegado, boludo? Ay, así que habla Acuse. Así como habla Acuse, Así boludo. que habla Acuse. Marco a la selección, dice la cuadra, ¿eh? Vos sabés que estoy planteándome seriamente. ¿Eh? Si me llama Alfaro, me voy, ¿eh? ¿Ustedes no saben ir al clásico de la cuadra? Y me invitó, pero no me puso Yo en tengo el flyer. boda Malo ese sos. día. A mí me dijo, ¿Te tenés hola, una boda? tengo una boda, tengo que presentar una boda. Pero Ah, espera, tenés que presentar a una mí boda. me escribe Agus, me dice, Marcos, fecha, día, hora. No me dijo, che, Marcos, vos sabés que estamos viendo, queremos que vos relates y tal cosa. No sé, boludo. Algo, boludo. La ¿Puedo puta preguntar algo de colita la de oro, absoluta ignorancia? Sí. ¿Cómo se presenta una boda? Sí.
La boda. ¡Con ustedes! ¡Con ustedes el novio! Llega el novio. No. ¡Y va la novia, el beso, No, beso! de- ¡Beso! No. ¿Cómo? No. Pero eso de es verdad. relatar, ni vos. Ah, Pero por bueno, eso, presentar. por eso Yo ¿cómo? presento. ¡En una esquina! No, ¿qué? No, ese se van a pelear, ¿o no? Se van a pelear, boludo. No. ¿Cómo? No. Y se viene la vuelta nomás después, de eso verdad, solito. Sí. de verdad, ¿qué es presentar una boda? Presentar la boda es la presentación en sociedad de los novios, eso ya sabemos. Y lo que hace el presentador es animar el momento, ponerle que del baile cuando van ingresando. ¿De qué se ríen, boludo? Che, yo no puedo hablar de mi trabajo. No, yo me estoy viendo en la cuadra. Cierto de la cuadra, perdón. No te respondí, ni carajo. Pégate. Pega. Que... Es que la cuadra le invitó a Franco. Me invitaron a ¿Qué le cosa- dijo Franco? Pega. Y, Yo no voy a hablar más, nunca más, y no le voy a hablar más nada de mi laburo. Decina, ¿cómo No, se presenta? el único interesado era Robert, y ustedes bueno, son unos maleducados. y me reí Robert, del chat. después te voy a explicar. No, Te voy a explica explicar. ahora, yo quiero saber. No. Por favor. No. Por favor, osito. No, nada, ahí cagaste, como que osito, ahí cagaste. Y hoy vamos Papá a jurar Cerito. en santo matrimonio. O no sé ese. El que está de ese blanco. es el padre de- Ah. ¿Vos sabés Entonces, ¿qué es lo que hace? Entonces, ¿qué es lo que hace? Si no presentar, no Voy a rela- presentarte una boda. Claro. Otra- ¿Y qué, primera cómo, vez. qué decís? No te voy a decir. ¿Dónde están las mujeres Papá Cerito, por solteras? Para, pa. él. Para mí, ¿qué es lo que hace el maestro de ceremonia? Y maestro de ceremonia. Tipo eso que se van y con ustedes, cachacumbia. Y tú eras cachacumbia, pues, sale, ¿dónde está el tío? Y el tío baila. Ay, la Ah, mira cómo baila, que levante la mano a la bandida. ¿Dónde están los amigos del novio? Esa onda ¿Es es. eso? Ese es trabajo del animador, pero A la yo puta, ¿y qué es lo que hace vos entonces, no Marcos? sos padre, no sos presentador, No no sos- sos animador. ¿Y qué es lo que hace? ¿Cómo hace? Contame. yo soy Marcos Morelos, perro. ¿Y cómo No hace? puedo yo develarte Me voy a acá mi casar con secreto. Franco. Decime. No, more. Dale. Dale, yo me caso con Franco hoy. Señoras y señores, ¿cómo están? Muy, pero muy buenas noches. Me complace presentar a esta pareja que está enamorada, que el día de hoy han decidido dar un paso importante en su vida. Recibamos, por favor, a marido y a mujer, a Franco da Rosa de Barrios, acompañada No, me gusta más. de Acompañado. José. Y bueno, no sé quién es la mujer entre todos. Pero, Franco. Bueno, yo me quedé sin saber por culpa de ustedes. Uy, yo no quiero más Yo explicar creo, nada. yo creo que ha de haber gente queriendo saber porque de verdad. Se cobra bien en ese No, Sí, es que es todo un les- trabajo profesional, sobre obviamente. giro para la boda siempre hay, ese es el tema. A la boda se le cobra caro una de la vida, Simplemente de Quería saber, pero usted no me si es deja. si es un secreto, vecina. como vos decís. No me dejan. Si vos decís que es un secreto en el sentido de, no, yo tengo... Tengo un protocolo ahí, Bueno, lindo. entonces dejémoslo ahí. Sí. Esto no me Y son mal después- educados y no después quieren queremos- respetar, Robert. ¿Cómo se presenta una boda ChatGPT? No. Y después imprime ahí. Gracias a Dios he consultado con grandes presentadores del Paraguay y no a un ChatGPT como a ciertos pelotudos. Se está tocando el moco y me toca en la mano. Es un puercazo. Y claro, si vos sos una basura, sos una basura. Bueno, vos sabías que sucedió un día como hoy, un 10 de octubre en 1990, Coqueva. Contame a qué pasó. Señoras y señores, el 10 de octubre de 1990 se recuerda que hace 35 años Olimpia ganó su segunda Copa Libertadores al Barcecopia de Guayaquil, en Guayaquil. ¿Qué? Barce copia de Sí, Guayaquil. Barce Lloro. El Barce Ay, Lloro güey. de Guayaquil. Ay, me Llorones. entero que- Poco, me entero de eso brava. sobre el mío mortal de León Eh. de Guayaquil. ¿Por qué, pasa- pio? ¿sabe qué pasa? Ya no Que le ¿Qué, está tan qué te grande. hizo Barcelona? no, nada, pero siempre que se recuerda esta fecha, aparecen los llorones hijos de mil putas. No, A decir que fue un robo. Y fue un robo. Siendo que se le rompió el orto acá, No. acá en el defensor del Chaco Pucha. y se le empató allá. En fin, sigan llorando y bórdense una estrella más por cada lloro que hacen. Ahí lo tenemos. Y de acá, este fue el gol de Raúl Vicente Amarilla. Este fue en Guayaquil. De acá nace el famoso bailecito. A ver. Acá, este fue gol. en los 80 minutos y acá nace el famoso bailecito. Que ahí en la esquina. Ahí llega. Ti, 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 ti. El famoso bailecito. ¿Con quién bailó? Creo que fue con... Con el 9. Adriano Samaniego. Sí, fue con Samaniego, con Adriano Samaniego. Justamente creo que Samaniego es el que le hace el pase. Samaniego fue goleador de esa Copa Libertadores. 7 goles. Le siguió Raúl Vicente Amarilla con 6 goles. Y el tercer goleador de Olimpia fue Monzón. El pase creo que fue de Monzón. Porque Sí. aparte fue con la Monzón pierna fue... derecha. Y
cuestión de gusto, de estilos para mí, de los 3 equipos campeones de América de Olimpia, para mí este fue el que mejor jugaba. Sí. Porque tenía La mejor camada. tenía un cuarteto ahí con Los 4 fantásticos. Amarilla, con El Loco, con Samaniego y Monzón, que realmente daba gusto verlos jugar. Y ahí lo dice Fran, este equipo ganó la Recopa sin jugarla, porque después de ganar justamente la Copa Libertadores, gana también la Supercopa, que le ganó a Nacional, eliminando a Peñarol, Chacarita. eliminando a River, Sí, a todos sí, sí. equipos que ganaron la Copa Libertadores. Y otro dato que te doy es que antes los grupos eran por países. A Olimpia, o sea, en un grupo te podía tocar Brasil-Paraguay, te podía tocar Paraguay-Uruguay, y así. Y clasificaban 2 equipos por países. Y era el campeón y el vice, ¿no? Sí. Y en esa época a Olimpia le tocó un grupo muy difícil, porque fue Paraguay-Brasil. O sea, fueron a atender el grupo que te digo. Hoy en día sería un grupo de la muerte. Olimpia, Cerro, Vasco da Gama y Gremio. Ese era el grupo de Olimpia. Y antes había mejor tercero, o sea, clasificaban los terceros también. En el caso de Olimpia, pasa primero. ¿Y qué pasa? Por pasar primero, Olimpia debía haber jugado con el tercero del grupo 2. Y en el grupo 2 estaba Argentina y Colombia. Pero Colombia, los equipos colombianos no fueron a esa Copa Libertadores porque en el 89 se le investigó todo por el tema del narcotráfico, entonces la Conmebol le sancionó. Olimpia, ese octavo de final no jugó y pasó directamente a cuartos de final. Jugando contra la Universidad Católica. Después jugó contra Nacional, Atlético Nacional la semifinal. Y Cerro se eliminó con Atlético Nacional. En octavos de final le tocó a Atlético Nacional. Y no era que no estaba los colombianos. El que No, pero Atlético Nacional estuvo porque fue campeón en el 89. Antes los campeones empezaban directamente desde octavos de final. No jugaban fase de grupo. Pero, bueno, no tuvo ni un colombiano, solo Atlético Nacional en ese caso. No hubo ni un colombiano. Solo el campeón. Solo el campeón. ¿Y qué pasa? Cerro sale segundo y le toca a Atlético Nacional, el campeón. Cerro pasó con Olimpia primero. Claro. Y segundo. Y le dejaron en... El que se eliminó fue Gremio. Ah, mira. Vasco da Gama pasó también. Y Cerro pasó como segundo, quedando a un punto de Olimpia. Si Cerro pasaba primero, Cerro ya directamente iba a jugar en los cuartos de final también. la jugada que hoy quizás habría que verla bien con VAR se hubiese repetido el penal que atajó Almeida. Fue un robo. Almeida casi bichuta el penal. O sea, Almeida casi apareció en el punto penal, ¿verdad? Atajó bien, ¿no? En esa época el gato, Sí, Claro, y la jugamos jugate contra el contra Milan. el Milan. Es muy triste porque al año siguiente Olimpia llega también a la final y Samaniego tuvo un accidente antes de jugar contra Colo-Colo. ¿A Olimpia? No jugó esa final, perdimos 3-0 y el campeón, o sea, Colo-Colo se fue a jugar la final de la Intercontinental contra el Estrella Roja de Belgrado. Imagínate si Olimpia se iba a jugar contra el Estrella Roja, íbamos a ser bicampeón otra vez. A Olimpia Colo-Colo le perdió esa tocó final. el Milan de los holandeses y el Sí. Real Madrid de los galácticos Grupo fácil. en las finales. En las finales, cuando se definía Sudamérica y Europa, Robert, estamos directamente preguntando- por la Intercontinental. Ahí el Ancho Ibarra. Eso El Ancho Ibarra fue un jugadorazo. El Ancho Ibarra era un 10, no era un 9. Él era enganche, no era jugaba, 9. Él jugaba con un 9 Delante. delante. Era un 10 de aquellos que lamentablemente no pudieron ganarle a la balanza, pero daba gusto verlo jugar al Ancho. Franco, contá pues también cuando ganaron la Copa. Jaso, es que solo hable con que... Bueno, el Libertadores de Futsal fue un honor. Fue un honor para el Club Cerro Porteño. Excelente. El único equipo paraguayo en lograr algo así. Contra equipos brasileños. Nunca había ganado un equipo que no haya sido brasilero esa copa. Solamente equipos brasileños y Cerro creo que fue el primero en lograrlo. Así que excelente. ¿Y vos, Libertad? Libertad tiene una Copa Libertadores No, femenino con no, Limpeño. Ya no más. Ah, ya no se sacó. Limpeño, hermano, ese. Limpeño, hermano, pero y Y después después se se unió con separaron. Libertad y quiso robarle su Copa Libertadores. Ladrón, esto liberteño. No me apuntar a mí, está loco, pio. ¿Qué onda, pio? Vos lo que sos un ladrón, Ladroncito. no tenés vergüenza. ¿Qué ¿No? te pasa? ¿De qué es lo que voy a hablar yo? ¿Y tu Copa Libertadores, Libertad? Yo no tengo Copa Y Libertadores. sabémoslo, excelente. Admitiste. Bueno, tranquilo.
Ya están los 8 mejores del Mundial Sub-20, perdón, que se disputa en Chile. Quedan 2 equipos sudamericanos. México, Argentina. Argentina y Colombia. Pero Así los se mexicanos juegan. crearon un superclásico en Argentina que no entiendo. Los mexicanos creen que saben jugar al fútbol. No sé por qué. El México piensa que es una potencia mundial. O sea, los mexicanos nomás, ellos nomás saben que saben jugar. Mexicanos Sí. se creen potencia mundial por ser tantas personas, pero en realidad es una selección más del montón. Pero en su cabeza, mediante la prensa, mediante a cómo se manejan, y los hinchas mismos piensan pasa- que son potencia. pasa que- México con todo el potencial y con toda esa logística y con todo el dinero que mueve y todo lo que el campeonato y los clubes ricos y compañía, no tiene ese famoso quinto partido que sí tiene Paraguay. Imagínate. México siempre comienza bien. Recuerdo que el último creo que le había ganado, dirigió este señor que vino a dirigir un poco, lamentablemente, porque para mí era buen técnico, quiero decirlo, Osorio el colombiano, pero vino a Paraguay pensando en Colombia. O sea, fue una cosa muy rara. Él cada rato decía, si me llama Colombia me voy, si me llama, bueno, al final no lo llamó Colombia y se fue. Pero él llegó a dirigir México y le ganó, creo que a Alemania le ganó un muy buen partido. Y a mí me gusta el estilo de fútbol que suele tener México, pero son pecho frío y no llegan a grandes cosas. Nunca dice. Pecho frío. Aquí alguna vez Pachuca fue campeón Sudamericana. de la Sudamericana, ¿verdad? Sí, pero en general tampoco han hecho grandes cosas. Cruz Azul creo que llegó a la final, lo habían contratado a Tigres. José Cardoso Sí. para las finales, solamente para las finales lo habían contratado al Pepe. Pero el fútbol mexicano realmente no ha conseguido grandes logros. Y si uno se pone a pensar en grandes jugadores a través de la historia de México, la verdad que Hugo no encuentra. Sánchez. Está este muchacho que jugó en Barcelona, Giovanni Rafa Márquez. Rafa Márquez. Está Hugo Sánchez, gran goleador, ese sí, gran goleador. Y si querés poner una o dos temporadas de Chicharito. Hasta ahí. Y Pepe Vente. No, si son cuántos, son casi 60 millones son, boludo. Después está los caullos que no llegaron. No, Cuauhtémoc Blanco. Cuauhtémoc Blanco. Cuauhtémoc No, Blanco. Cuauhtémoc Blanco. Sí, era buen jugador, pero no. No llegaban a nada. Pero No, para no, la no. Liga Mexicana era buen jugador. No, internacionalmente, No existían. no. Así mismo, bueno, esta tarde, así están conformados el camino a la definición justamente en el Mundial de Sub-20. México Cómo me duele. ante Argentina, España versus Colombia, Estados Unidos, Marruecos, Noruega, Francia. Francia la comíamos así, tranquilo. Le comíamos vivo a los franceses. Sí, pero bueno, cosas del fútbol. Cruz Cosas Azul, que- Chivas, Tigres. Gracias, Infram. Sí. Los Infram tiene mexicanos otro dato finales de también. la Libertadores. Los 8 títulos de Olimpia, sus rivales y globales, 1979, Olimpia 2-0 a Boca. 1979, Olimpia 9-3, FAS de El Salvador. 1980, Olimpia la 3-1, Malmo de Suecia. 1990, 3-1, Barcelona de Ecuador. 1990, Olimpia 6-3 a Nacional de Uruguay. 1990, Recopa tras ser campeones de ambos. 2002, Olimpia 4-13, penales a Sao Caetano. Y 2003, Olimpia 2-0 ante el Casla. Bueno, señores, jornada completita. Nos vemos. Bueno, yo me libero. Nos vemos en breve. No, hombre. Nos Sí, vemos, señor. Sí, señor. Nos tenemos que ir. Gracias, Robert. Hasta el lunes. Lunes. Sí, Ojalá sí, que señor. venga. Mañana Juan Cerro. Sí, mañana juega el Ciclón de Barrio Obrero. Nos vemos. Gracias por todo. Chau, chau, chau.